Amado Dios, te damos gracias por tu inmensa bondad, por tu misericordia infinita, por tu fidelidad. En esta mañana, Señor, nos cobijamos bajo la sombra de tu Santo Espíritu y pedimos que a través de tu palabra nos lleves a conocerte, a entenderte, como dice el libro de Jeremías, para tener cada día una vida con sentido, con felicidad, una vida que encuentre su rumbo, porque fuimos creados para ti, para ti, Señor. Necesitamos cada día de ti. Bendice tu palabra, bendice cada persona, cada amigo, cada hermano que nos acompaña en este ministerio y a través de este programa. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. Oramos en el nombre y la autoridad de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Les habla su amigo, el pastor Gilberto Sánchez, del Ministerio Integral de Restauración Cristiana desde la ciudad de Ibagué. Un día bastante lluvioso. ¿Dónde nos encontramos? Estamos en pleno centro de Ibagué, en la gobernación del Tolima. Al fondo vemos el famoso mango, por eso la gobernación se llama el Palacio del Mango, un mango que tiene cientos de años debe ser. Es un emblema de la Plaza Murillo Toro. ¿Qué vemos más? Al lado está el Banco de la República, aquí un hotel muy famoso en una época que era el Hotel Conveima, y estamos en plena 13 con calle 11 propiamente, centro de Ibagué. Vamos a meditar acerca de lo que hemos venido hablando, de la profecía bíblica, de lo que esperamos en un porvenir muy cercano. Hoy vamos a hablar acerca del reino milenial de Cristo. Ya hemos hablado acerca de la gran tribulación y que una vez terminada la gran tribulación sucederá lo que es el Armagedón y vendrá el Señor a gobernar con vara de hierro este planeta de tierra, este planeta llamado Tierra. Pues bien, el ser humano a través de toda la historia, desde la Biblia dice que desde Nimrod, el famoso Nimrod, comienza una etapa de gobierno humano y todos los tipos de gobiernos han fracasado, todos han fracasado, la democracia, la república, la izquierda, la derecha, el comunismo, el socialismo, todos tienen un tinte de fracaso, siempre hay una imperfección. Aunque se espera, el ser humano espera de sus gobernantes que traigan el cielo a la tierra, vemos que eso es una utopía. ¿Por qué? Empezando porque el ser humano no puede hacer algo perfecto, ya que el mismo ser humano es imperfecto. El ser humano es imperfecto. Cuando uno ve gobernantes de un país que han fracasado en sus matrimonios, que van por 2, 3 matrimonios, que han fracasado en la educación de sus hijos, y que tienen problemas de alcohol muchas veces, ellos tienen problemas internos y no le han dado solución a sus problemas, pues es muy difícil que ese tipo de gobernantes logre llevar todo lo que ha prometido a una nación, ¿no? Y han fracasado a través de la historia. El ser humano es imperfecto, luego el ser humano no puede establecer algo perfecto. Partiendo de esa premisa, vamos a hablar del milenio, del reino de Cristo en la tierra que va a ocurrir y está muy pronto a ocurrir. Faltará solamente que se cumpla la semana 70 del libro de Daniel, donde el anticristo va a gobernar por 7 años este planeta Tierra y fracasará también como gobernante. Él vendrá como todo tipo de gobierno populista prometiendo de todo, pero va a ser un fracaso y este personaje se va a erigir como un gran líder, dictador mundial, un dictador mundial, y el que no se someta a él pues va a tener problemas. Esa es la característica de los dictadores. Ellos comienzan como buenas personas, como ángeles caídos del cielo y después terminan peor que demonios, ¿no? Dominando al pueblo y llevándolo a la tiranía bajo sus botas, bajo sus pies. Una vez terminado este periodo de la gran tribulación, comienza lo que es el milenio, y por favor quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 20, verso 4, la instauración del reino de Cristo en la tierra. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos,
y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Van a ser 1000 años de gobierno. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Subraya, 1000 años. Esto es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea, es el gobierno mesiánico de Cristo tan anhelado. 1000 años de gobierno va a ser un gobierno perfecto. ¿Cuáles serán las características de este gobierno? Pues bien, Isaías, uno de los profetas mayores, nos dice en el capítulo 11 cuáles van a ser las características del gobernante que va a gobernar, o sea, Jesucristo, durante ese periodo que se llama el milenio. Capítulo 11 del libro de Isaías, esto fue escrito, no tengo por acá, cuando pues, año 739 a.C., dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Obviamente Isaí es el padre de David, y recordemos que Jesús o el Mesías, cuando Jesús entraba victorioso a Jerusalén, le decía, Hosana, el que viene en el nombre de David. El pueblo de Israel, sobre el cual se centra toda la profecía, Israel es el centro de la profecía, siempre ha esperado un gobierno mesiánico. Es más, Herz, creo que era Thomas Herz, el que instaura el sionismo, el que logra todo este movimiento nacionalista que hoy en día Israel sea un estado, pues no tiene la aprobación de los ortodoxos, judíos ortodoxos, estos señores que visten de negro, porque los judíos ortodoxos dicen no, este no es el gobierno, porque el Mesías va a instaurar el reino en Jerusalén, no el hombre, es el Mesías, y ellos esperan el Mesías. Por eso para los judíos ellos son considerados traidores, estos señores ortodoxos, judíos ortodoxos que visten de negro, siempre han tenido ese problema y son considerados como traidores para los judíos. Realmente aquí dice que el gobierno va a ser mesiánico, que viene de las raíces de David, y Jesús es el Mesías davídico, Hosana, el que viene en el nombre de David. Buenos días, mi querido Germán, bendiciones. Verso 2, aquí nos habla acerca de 7 características de este gobernante, que ojalá la tuvieran los gobernantes de la tierra, pero que es difícil que la tengan. Hay 7 características que van a ser, por decirlo así, van a ser las características de Jesús gobernando en la tierra como excelente gobernante. Verso 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Primero, obviamente Jesús va a venir guiado por el Espíritu Santo a gobernar bajo la dirección del Espíritu Santo. Que yo sepa, ningún político, a menos en Colombia, dice, bueno, yo quiero decirles a ustedes que yo no voy a prometer tanto, sino simplemente voy a ser guiado por el Espíritu Santo. No, no lo he visto. Yo tengo 62 años, no lo he visto y no creo que lo veré. De pronto en El Salvador hay un hombre que realmente manifiesta ser cristiano y que está haciendo un gobierno, digamos que bien, ojalá que no se vaya a pervertir, ojalá que el Señor lo guarde a este hombre. Entonces va a ser un gobierno guiado por el Espíritu Santo. El rey va a ser guiado por el Espíritu Santo, el gobernante, primera característica. Y al ser guiado por el Espíritu Santo tiene estas características. Espíritu de sabiduría. Para gobernar un país, para gobernar una nación se necesita sabiduría. Que la persona que esté en el gobierno sea una persona sabia. Y dice espíritu de inteligencia. La sabiduría verdadera viene de Dios, del temor. Dice el principio de la sabiduría es el temor y respeto a los principios de Dios. Segundo, inteligencia, materia gris, una inteligencia sobrenatural. Porque es que la persona que está en gobierno debe tener inteligencia, tiene que tener dotes para gobernar. Creo yo que debe ser por lo menos, bueno, en los gobiernos humanos debe ser una persona que haya pasado por la universidad, que al menos tenga algunos títulos. Y yo creo que si es un gobernante obviamente humano, debe hacerse de algún tipo de test psicológico para saber si está en capacidades de dirigir el país. Para yo refrendar mi autorización para manejar una moto, un carro, yo tengo que ir donde un psicólogo. Yo creo que es más
menester que el que gobierne un país debe ir donde un psicólogo para que le dé la aprobación. Espíritu de sabiduría, temor de Dios. Espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo. Va a ser muy sabio, va a poder aconsejar y va a oír consejo. Va a ser una armonía, consejo. Y de poder, va a ser tener autoridad. La autoridad va a emanar de él, no la va a imponer él. Quien le vea va a decir, tiene autoridad. Cuando veamos al Señor Jesús, nadie podrá. La autoridad, él emana la autoridad, él es autoridad. Y la emana, no tiene que imponerla, simplemente se da. Y poder, espíritu de conocimiento en todas las artes. Y espíritu, esta última, es fundamental para un gobernante, de temor de Dios. Que el que gobierne debe tener temor a Dios. Cuando gobierna una persona atea, cuando gobierna una persona abiertamente atea, es muy difícil, porque no está bajo los principios de Dios. Lastimosamente muchos cristianos ponen su esperanza en personas que son ateas, y por eso pues, terminan defraudados, ¿no? Realmente estas son las características de Jesús como gobernante en el milenio. Estas van a ser sus cartas de presentación. ¿Cómo será el carácter del reino? Va a ser dirigido por jueces. Jesús será el rey y habrán jueces en toda la tierra. Por eso dice que en Apocalipsis dice que los santos vendrán a gobernar este planeta. No como príncipes o reyes, vendrán como jueces. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Habla siempre del temor a Dios. No juzgará según la vista de sus ojos, como hacen los gobernantes, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Él va a ser guiado totalmente por Dios, sino que juzgará con justicia a los pobres. Él sí viene a ver a los pobres, porque una vez terminada la gran tribulación y esto del juicio de los cabritos y las ovejas, en el juicio de las naciones, pues va a haber gente pobre también. Van a salir de la gran tribulación. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Él va a defenderlos. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Recordemos que Apocalipsis dice que Él viene a gobernar con vara de hierro. O sea, Jesús no va a venir diciendo, mire, no sea tan malo, haga el bien, hablemos de paz, deje el fusil, mira que pórtese bien. No, Él viene a mandar. Un gobierno que no tiembla, un gobierno cuando se arrodilla ante los gobernados, fracasa. Cuando se arrodilla ante los violentos, fracasa. Un gobierno tiene que tener el carácter, la fortaleza, bueno, hablo de los gobiernos humanos que le da la constitución política, le da las fuerzas públicas instituidos legalmente por el gobierno de ese país para poner orden. Pero si el gobierno titubea, le tiembla el pulso ante los violentos y no pone a funcionar lo que es la constitución le dice debe ser vara de hierro, pues va a fracasar por más de que trate de hacer cosas bonitas. Jesús dice, la Biblia en Apocalipsis, que va a venir a gobernar con vara de hierro. Ahí no se va a poner a decir, mire, no, él va a decir, o lo haces o lo haces. No te estoy dando sugerencias, te doy órdenes. Recordemos que el Señor Jesús dice que una de las características de un verdadero cristiano dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pues bien, dice acá, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, ahí no va a haber impío que se salve. No, hoy en día los impíos están haciendo maldades a los buenos, a la gente buena, y muchas veces los gobiernos los premian. No, a él dice que el impío va a ser juzgado con vara de hierro. Y será la justicia cinto de sus lomos. O sea, se va a gobernar bajo los libros de Deuteronomio y los 10 mandamientos. Va a ser un gobierno fuerte. Y la fidelidad ceñidor de su cintura. Viene con poder y autoridad. Verso 6, habrá una paz total. Pues claro, al haber vara de hierro, nadie se va a atrever a robar, a trampear, a atracar, a asesinar, porque sabe que va a llevar las consecuencias de sus maldades. Lastimosamente en nuestros países los malos los premian y a la gente honrada que sale a trabajar
el Estado los deja desamparados. Cuando el Estado tiene que proteger al camionero, ese hombre que va por las carreteras colombianas haciendo algo bueno, que tiene una familia y todo, y salen violentos, lo pueden asesinar, quemar la tractomula, y el gobierno, bien, gracias. Por eso dice acá, como va a ser con varas de hierro, dice va a haber paz. La paz no se logra con buenas intenciones y dejándole a la gente que haga lo que quiera. No, él va a venir con vara de hierro. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño las pastoreará. Imaginen un niño pastoreando un león. Va a haber, hasta en la naturaleza va a haber una paz sobrenatural. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Siempre me llama la atención, dice que el buey y el león van a comer, pues el león va a comer un buey, ¿por qué? Porque va a comer igual que, los rumiantes va a comer paja, o sea, va a ser herbívoro. Las fieras del campo que comen carne van a ser herbívoras en ese tiempo. El niño de pecho jugará sobre la cueva del aspido, o sea, la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Pero recordemos algo interesante en Isaías 2:4, dice que en ese tipo de gobierno, dice algo que está escrito en las Naciones Unidas, dice que los humanos cambiarán sus espadas y las van a destruir y van a convertirlas en arados. Ahí va a haber una paz mundial, todo el mundo va a producir, a trabajar en el campo, van a trabajar, ahí la gente no va a estar tocando arpa, ni mirando, perdiendo tiempo de ver cómo hace maldades. Todos tendremos que trabajar. Nosotros, la iglesia, gobernando, los santos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, gobernando como jueces, instaurando justicia, co-gobernando con Cristo, y la gente que nazca, que sale la gran tribulación, que serán mortales, pues trabajando, todo el mundo en su trabajo. Vagancia no va a haber ahí, no va a haber vagancia. Todos tendremos que trabajar. Bien dice el Señor Jesús, mi Padre trabaja hasta hoy. Mi Padre trabaja, yo también trabajo. Entonces va a ser un tipo de gobierno donde va a haber paz total, calidad de vida, en todo sentido. La extensión del reino, dice, no harán mal, verso 9, ni dañarán en todo mi santo monte, o sea, no va a haber maldad, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea, todos van a ser conscientes de Dios. Yo siempre he creído, buenos días Eduardo, Dios me lo bendiga. Una vez muerta una persona, sabe más teología que cualquier doctor PhD en teología. A los 5 minutos. Los que son impíos, ya para ellos será muy tarde porque van a comprender que hay un Dios que castiga la maldad y estarán en un lugar que es la antesala del infierno. Porque el infierno se estrenará por el falso profeta y el anticristo, y después por Satanás, y después del juicio del gran trono blanco. Entonces el impío ya será muy tarde, pero conocerá más teología que cualquier doctor en teología. Y los justos, una vez muertos, a los 5 minutos, dirán, todo esto era corto para lo que estoy viendo y viviendo ahora por la eternidad. Querido hermano, debemos soñar eso, no ser conscientes, mejor no soñar, ser conscientes de esas realidades. O amigo, que tú me ves de pronto, hay 2 alternativas después de muerto. O la presencia eterna de Dios y disfrutar de ese reino de Dios, o ir a un lugar de sufrimiento eterno. Lo decide cada persona, no hay segunda oportunidad. No hay, déjame, en la Biblia no aparecen purgatorios ni válidas oraciones por los muertos, no aparece en la Biblia. Jesús nunca lo enseñó. Bueno, sigue acá hablando acerca del reino. Acontecerá, verso 10, en aquel tiempo que el reino de la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón en los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. O sea, Jerusalén será el centro de gobierno.
Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria. Recordemos de Asiria, ¿no? Los israelitas, 10 tribus fueron llevadas a Asiria, que son las 10 tribus perdidas, y 2 llevadas a Babilonia bajo Nabucodonosor. Pues el Señor volverá a restaurar las 10 tribus perdidas en Asiria. Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad en las costas del mar. Verso 12. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Ahí sí será realmente el reino mesiánico. Recordemos que David va a estar reinando Israel desde Jerusalén. Y el reino será como lo instauró el Señor, desde Egipto, el gran río Éufrates, hasta el gran río Éufrates. Es una extensión inmensa, no el pequeño territorio que tienen hoy. Verso 13. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente y se saquearán a los del oriente. Edom, Moab los servirán y los hijos de Amón lo obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto. Interesante, ¿no? Dios va a secar eso. Y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río Éufrates, el río Nilo, y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él en sandalias, o sea, como que va a secar el Nilo y el delta. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Ese será el gobierno mesiánico de Jesús de Nazaret sobre la tierra. A través de toda la historia hemos visto la república que nace con los romanos, la democracia, los griegos, y una cantidad, la monarquía, una cantidad de tipos de gobiernos que todos han fracasado. El socialismo, el comunismo, fracasado. ¿Por qué? Porque quien gobierna es un ser imperfecto y generalmente separado de Dios, sin temor a Dios. Son personas que han fracasado en sus matrimonios, en la crianza de sus hijos, y que también no podrán triunfar gobernando un país. El ser humano debe estar centrado en Dios. El día que un gobernante diga: yo todos los días busco la dirección de Dios, ayuno, me arrodillo, y los que me rodean a mí, mis consejeros, todos son temerosos de Dios, ese día podría haber un gobierno mejor. Pero el gobierno perfecto va a ser instaurado por Jesús de Nazaret, que es el gobierno mesiánico. Vimos que Daniel 2 y Daniel 7 nos habla de todos los imperios que han caído, y que el último será el gobierno de Cristo eterno en la tierra, el reino de los cielos, que será entregado después al reino de Dios. Hasta que ese tiempo llegue, nosotros los cristianos debemos de hacer lo que dice el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dedique a hacer todo lo que usted pueda por proclamar el reino en la tierra, por evangelizar, por discipular, por aportar de sus talentos, de sus bienes, aún de su economía, ese dinerito que Dios le da, que el Señor le da en su bondad todos los días para que usted viva. De eso saque una parte para invertir en la obra del Señor. Haga algo por la obra del Señor. El Señor le premiará. No se quede simplemente pidiéndole al Señor riquezas. Que de todo lo que Dios le dé a usted, invierta en la obra del Señor, en llevar el Evangelio, en que muchas almas sean ganadas para Cristo, salvadas del infierno. Cuando uno ve el mundo, sobre todo ayer venía de Bogotá, estaba en Bogotá y vi tanta gente tan confundida. 2 niñas ahí en la buseta en sus amoríos, 2 jovencitas, mujercita y mujercita en sus amoríos. Vi en las calles muchos hombres con hombres en sus amoríos, confundidos por las ideologías de género, las filosofías modernas, confundidos y hechos muchas veces en su interior desastre, que no saben qué hacer con su vida, y que solamente Dios puede llenar su necesidad. Y si tú eres de estas personas que no saben qué hacer,
solamente tienes que arrodillarte ante el Dios que te ama, ante el Dios que quiere darte una vida con propósito, una vida realmente con sentido. Y ese Dios te dará vida eterna. Y algún día le agradecerás, Señor, gracias, porque estoy eternamente contigo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu inmensa bondad, por tu infinita misericordia. Desde ya podemos ser parte del reino y somos parte del reino de los cielos. Tu amado Hijo Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, es de los reinos de los cielos. La iglesia está promoviendo, y cada cristiano debe entender que es un habitante del reino de los cielos, independiente en qué país esté, comunista, republicano, democrático, lo que sea, monárquico. Antes que eso, es ciudadano del reino de los cielos, que pregonamos el reino de los cielos, que queremos llevar almas al reino de los cielos. Hoy, Señor, permítenos llevar tu palabra de salvación, tu mensaje de salvación. Bendice la obra que se hace. Pido que cada hermano que nos apoya con sus oraciones, sus ofrendas, su apoyo emocional también cuando nos dan palabras de aliento, tú los bendigas para seguir adelante en este ministerio, Señor. Gracias, que tu bendición descanse sobre todos ellos y esa prosperidad que viene de ti. Hoy, Señor mío, pedimos a tu Santo Espíritu que tome el control de nuestra mente, voluntad y emociones para rendirnos totalmente a ti, Señor. Infinita gracias, Señor. Oramos en el nombre y la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, no olvidemos lo que nos dice el profeta Jeremías. Hay dos cosas en las cuales debemos no fallar: en entender y conocer a Dios. Recordemos que Dios es bueno, siempre bueno, excelentemente bueno. Bendiciones.